Hoy vas a conocer Brión. Brión es un concello del sur de la provincia de A Coruña, con 74,90 km² y 8.197 habitantes. Poblado desde tiempos remotos, nos depara agradables sorpresas. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos muy cerquita de Santiago, en el concello de Brión. Estamos aquí al lado de la carretera. Vamos a ver algunas cosas porque aquí hay un rinconcito súper bonito. Fijaros. La capilla de Nuestra Señora de Guadalupe. Con un cruceiro. Mira qué soportal tan bonito hay ahí. El paraíso. No sé si es una casa particular, parece que sí. Pues debe ser muy bonita y muy buena, porque para ponerle el paraíso. Y aquí tenemos una fuente. Bueno, la capilla es del siglo XVIII, la capilla de Guadalupe. Y este es un homenaje popular al señor Vicente Ramos Rodríguez, benefactor de esta comarca. Pues ahí tenéis, del siglo XVIII, esta capilla tan bonita de Guadalupe. Y aquí al ladito de la capilla tenemos el balneario de Compostela, porque aquí hay aguas medicinales. Es una villa termal, Brión. Y este es el Hotel Compostela con balneario. Os pondré en subtítulos las propiedades que tenga el agua de este balneario, ¿vale? Pero fijaros qué casas más bonitas hay por aquí. Hace mucho frío. Fijaros esta que se vende. Chulísima. Y vamos a explorar este concello porque es un concello con muchísimo patrimonio histórico. Así que vamos allá. Y un poco más adelante dejábamos el balneario y la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe. Vemos ahí ya los adornos de Navidad, aunque aún no han encendido las luces. Y aquí mismo, al ladito de la carretera, creo que hay otro molino. No sé si es este mismo que hay aquí, porque en el mapa me pone Muiño do Pepito. Pero mirad, allí también hay... Uy, es que hay puente, hay mesitas, pero yo creo que el molino es este. Bueno, vamos a acercarnos hasta allí a ver, porque parece muy bonito también. Pues ahí tenéis unas cuantas mesitas para hacer barbacoa. Parece que sigue el paseo por ahí. Hay más mesas allá a lo lejos. Pues igual hay un sendero hasta el otro molino. Aquí tenéis el riachuelo. Está lloviendo mucho estos días, así que lleva bastante agua. Hay humo porque están quemando ahí. Y vamos a ver, nos vamos a acercar un poquito al molino, a ver. Que hay por aquí como un sendero. No, ese camino está como muy descuidado. Hay cosas que no te dejan pasar. Hay mucha hierba. Y... no, es que además realmente se convierte... Ahí debe haber agua también. Uy.
Pues ahí tenéis, este es el molino do Pepito. Bonito nombre. Y bueno, ya nos vamos hacia el coche, al siguiente destino, que os voy a comentar que Brión también es otra ciudad dormitorio de Santiago porque está muy cerquita. Yo diría que en 15 minutos pues puedes llegar desde Santiago, así que aquí pues vive mucha gente que trabaja en Santiago y además es que es un concello súper bonito en el valle de Amaía. Estamos ahora en otro recunchiño, que sabéis que me gusta decir recunchiño, rinconcito. Este es o Rego do Pego. Fijaros que va súper limpia el agua, cristalina. Y vamos a ver porque aquí parece que hay un pequeño paseo. Mira, hay un puentecito. Perdón por el ruido porque estamos al lado de la carretera. Y creo que hay un molino. Vamos a buscar por ahí, vamos a explorar. Parece que está muy chulo este sitio. Pues no sé si es en la orilla de enfrente, porque ahí hay como una construcción, no sé si es un molino. Y hay mesitas. El sitio es maravilloso. Ahora porque estamos en invierno, que os recordaré que hoy es 26 de noviembre y estamos a unos 8 grados. Pues ya hemos cruzado el puentecito hacia el otro lado. Ahí queda el campo de Agility. Y aquí tenéis, pues este debe ser el molino. Molino de Vilacova. Lo que pasa que no está pegado al agua, por eso no sé. Se me hace extraño. Ahí están las mesitas. Bueno, una carballeira, ya veis. Hojas de roble, carballo. Pues esto en verano pues tiene que ser maravilloso. Bueno, ahora también lo es. Lo que pasa es que no apetece venirse a sentarse aquí. A ver. Pues sí, está ahí la muela. No sé si la veis. Pues muy interesante este lugar para venirse aquí un día de verano a comer con las mesitas. Maravilloso, un rinconcito maravilloso aquí en el concello de Brión, que realmente decidí venir a este concello después del vídeo de la semana pasada de la ruta rosaliana, porque investigando la ruta rosaliana me pareció interesante el patrimonio de este concello y quería explorarlo un poco y creo que vamos a encontrar cosas muy interesantes. Y una cosa que vamos a ver mucho por aquí son fuentes y lavaderos. Aquí tenéis una pequeña muestra. Fuente de San Antonio, además tienen aquí a San Antonio. Y lo tienen en grande y en pequeño. Aquí tenéis la fuente y un pequeño lavadero. Me encanta, así tan pequeñito. Fijaros qué casitas hay que se entremezclan con las urbanizaciones que veis allá arriba. Fijaros esta casa abandonada, una casaza, ¿eh?
chulísimos. Me he acercado ahora a la aldea de Ocasal porque fijaros lo que hay ahí. Hay un pazo abandonado, el Pazo de Ocasal, y tiene una pinta impresionante, de verdad. Lo que no sé si vamos a poder pasar porque está abandonado, no sé si es peligroso, pero lo vamos a ver de un poco más cerca. Aquí hay como una casita aparte, pero fijaros, se ve impresionante. Tengo un señor aquí que me está... Bueno, pues me han dicho que se puede pasar, que no hay peligro. Lo que pasa es que está la hierba un poco alta y a ver qué nos encontramos. Es que está todo muy mojado porque ya os digo que llevamos un montón de tiempo que no para de llover. Bueno, pues hemos visto pazos en este canal, pero pazos cuidados, restaurados, pero creo que no habíamos entrado nunca en uno abandonado así. Fijaros, aquí sí que no se puede pasar. Tremenda torre. Qué pena, ¿no?, que lo dejen así. Porque al menos, pues que lo vendan y que alguien se haga cargo, ¿no? Porque tener las cosas abandonadas, la verdad que no sirve para nada. Lo único que hacen es estropearse más, ¿no? Y aquí se podría hacer algo realmente impresionante. A ver qué se ve por ahí. Vais a ver vosotros más que yo. Pues a ver, podemos pasar. Aquí tenéis. Ahí parece que como que no hay suelo, ¿no? Hay esos tablones, precisamente a lo mejor porque es peligroso. Ah, es la capilla. Ah, fijaros, allí está para el agua bendita y las letras. Es la capilla. Ya se está viniendo abajo todo. Y aquí tenéis, oh, la lareira. Fijaros, qué chulo. Qué pena, ¿eh? Mirad, está todo de musgo. Está encharcado de musgo. Bueno, el musgo está encharcado. Mirad lo que hemos visto, cómo le llaman los parladoiros, ¿no? Que se senta una persona frente a frente. Aquí hay otro. Bueno, y las vistas de escándalo. Ya veis cómo está hoy, de niebla, pero por lo menos no llueve. Pues fijaros, la lareira, qué bonita, ¿eh? Y por aquí vistas a la aldea. Qué pena. Está chulísimo. Hay aquí otra chimenea para calentar, claro, porque imaginaros lo frío que tenía que ser esto. Y aquí otra parte. Está muy encharcado. Mirad, aquí habría unas escaleras. No voy a bajar.
Hay escaleras para arriba también, para la torre. Bueno, alguien atrevido se atrevería a subir, pero yo no, lo siento. Tengo mucho miedo. Me da mucho miedo. No voy a subir. Pero bueno, pues mejores vistas todavía desde arriba, ¿no? Lo que hemos visto desde abajo, pero más alto, mejores vistas. Pero para que veáis. Súper chulo. Y aquí el balcón. Pues estamos ahora en el centro mismo de Brión. Fijaros ese café bar Altamira que pone Casa Consistorial del Ayuntamiento de Brión. Debía ser el anterior Casa do Concello, pero aquí tenéis la nueva. Aquí está la Escola Municipal de Música. Ya tenéis adornos de Navidad. Fijaros. Esta fuente está dedicada al mismo señor que veíamos al principio, Vicente Ramos, a su pueblo natal. Así que debió ayudar muchísimo, ¿no? Y aquí al lado, este edificio no sé qué será. Y este señor es Roberto Vidal Bolaño. Bueno, lo he mirado un momento porque no quería meter la pata. ¿Quién era Roberto Vidal Bolaño? Pues era un actor y escritor. Es que me sonaba su cara como de escritor. Mira, pone: a la parte baja de este edificio fue donado por el hijo predilecto de este ayuntamiento, don Vicente Ramos Rodríguez. Casa de la Cultura es. Pues fue escritor, director y actor. Me sonaba como de verlo de actor, pero quería confirmar. Y sí, además creo que destacó en teatro. Pues fijaros que esta es, mira, la biblioteca municipal, el palco, y esta es la Carballeira de Santa Minia. Y ahí tenéis el santuario de Santa Minia, que es... vamos a ir por detrás. Aquí se celebra una fiesta súper importante, viene muchísima gente a pedir. Debe ser que es milagrosa, perdonadme por mi ignorancia porque nunca he venido y no la conozco. Mirad, aquí tenéis Romaría Santa Minia, del 26 al 29 de septiembre. De los distintos años, 2014, 2019... Nalgún recuncho ignorado do noso presente ten que haber un teatro do hoxe e do aquí posible. Aí tenéis, de Roberto Vidal Bolaño. En algún rincón ignorado de nuestro presente tiene que haber un teatro del hoy y del aquí posible. Los carteles de diferentes celebraciones. Hay dibujos, las pegadas de Rosalía, las huellas de Rosalía, porque sabéis que aquí está la iglesia de Bastavales, a la que le cantaba Rosalía. Mirad qué bonita se ve la iglesia desde aquí. Que la veíamos en el capítulo anterior de About Galicia. Pues aquí se celebran las fiestas, ¿veis? Tienen aún la carpa del pulpo.
Están recuperando la Carballeira de Santa Minia. Pues yo creo que no es ningún mal sitio para vivir el concello de Brión, ¿eh? Que no estás en el lío de Santiago, pero estás muy cerca. Y hay casitas preciosas. La verdad que es un concello con unas casas. Fijaros esa misma de enfrente. Impresionantes todas. Mucha casa de piedra tradicional que da gusto. Fijaros qué paseíto hay aquí. Y qué plantas tan curiosas. Parecen judías. Si alguien sabe qué planta es, que lo deje en comentarios. Fijaros que es muy llamativa porque está como inacabada, ¿no? Como que quisieron hacer algo más aquí y se quedó así. Con las piedras así. Es un poco raro. No sé qué pasaría. Si me entero, pues a posteriori os lo pongo en subtítulos. No creo que se pueda ver nada por aquí. A ver. No. Pues nada, desavenencias con el arquitecto y la han dejado así, a medias. Pero ya veis que en la romería vienen miles de personas el 27 de septiembre. Y ahora estamos en la iglesia de San Fins de Brión. Fins es Félix, en español Félix, en gallego Fins o también Fiz, F-I-Z. Aquí tenemos un cruceiro con un pequeño altar ahí. Lugar de la iglesia. Parece muy bonita. Es del siglo XVIII, de estilo barroco. Aunque dice que tardaron casi un siglo en terminarla. Y se dice que un lugareño que vivía en Roma trajo los restos de Santa Minia hasta aquí. Por eso la iglesia de Santa Minia que veíamos antes. Fijaros la escalinata que lleva al cementerio, a los nichos que hay ahí abajo. Vamos a ver qué pone aquí. Pues está muy bonito, muy cuidado todo. Parroquial de San Félix de Brión. Ahí está San Félix, San Fins. Vamos a ver por este lado. Aquí hay más nichos.
pues ya veis que la fachada, el lateral es muy sobrio. Hay marcas de canteros en algunas piedras. Y fijaros qué mausoleos hay aquí, impresionantes. Muy bonitos. Cerquita de la iglesia de San Fins tenemos este pazo abandonado también, pero este creo que sí que no lo vamos a poder visitar porque ya veis cómo está completamente cerrado de maleza. Es el pazo de Trasouteiro y otra pena, pues que está abandonado. Fijaros cuántos pazos hay por esta zona y en este estado. Es una pena. Aquí está completamente cerrado. Por aquí quizá hubo un camino. Veis que la puerta, hay media puerta de madera. Pero bueno, como comprenderéis, por aquí no vamos a poder pasar. Pero fijaros que por la carretera me he trasladado a uno de los laterales y fijaros lo que se ve ahí. Como una fuente. Supongo que pertenece al pazo porque hay como un muro todo por aquí. Y fijaros qué bonita. Pues fijaros que camino para subir a las Torres de Altamira. O eso creo. Que por aquí se sube, porque estaba allí el cartel. Espero que sí. Sí, yo creo que allí se ven las ruinas. Pero fijaros que camino, y no me he cogido el bastón. ¿Será posible? Y lo malo es que con las hojas tampoco ves dónde pisas muy bien. Bueno, pues ya veis que hay carteles avisando peligro de caída en todo el recinto. Mirad, qué impresionante. Y a 2 pasos de Santiago, y yo sin saberlo, no conocía para nada esto. Las ruinas que hoy contemplamos son el último vestigio de una fortaleza levantada en el siglo IX, sobre un asentamiento mucho más antiguo, un castro de la antigüedad, cuyo nombre ha llegado hasta nosotros como Castro de Altamira. La fortificación altomedieval resistió hasta el año 1073, cuando fue arrasada por Gonzalo de Moscoso, hijo de Beremundo. En 1180, el rey Fernando II prohibió levantar nuevas fortalezas en la llamada Tierra de Santiago, sin autorización expresa del arzobispo compostelano, una orden que selló durante décadas el destino defensivo del lugar. A partir del siglo XV, el castillo quedaría vinculado de forma definitiva a la poderosa familia Moscoso. El siglo XV trajo guerra y destrucción.
durante la revuelta irmandiña entre 1431 y 1469, la fortaleza fue nuevamente derribada. Pero en 1471 renació con una novedad decisiva. Sus murallas fueron diseñadas para resistir los proyectiles de pólvora, señal inequívoca de que los tiempos habían cambiado. Ese mismo año fue asediada por las tropas del arzobispo de Santiago, dirigidas por su propio hermano, Luis de Acevedo, aunque sin éxito. Desde 1480, el castillo fue residencia del primer conde de Altamira, Lope Sánchez de Ulloa y Moscoso, y por su posesión se libró la llamada Batalla de Altamira, reflejo del valor estratégico y simbólico de la fortaleza. Bajo el gobierno del segundo conde, Rodrigo Osorio de Moscoso, el castillo alcanzó su máximo esplendor. Llegó a contar con 6 torres y un palacio más cercano ya a la residencia señorial que al bastión puramente militar. En 1594, el quinto conde de Altamira, Lope de Moscoso Osorio, mandó construir dentro del recinto una capilla dedicada a los Reyes Magos, añadiendo un nuevo elemento espiritual al conjunto fortificado. En 1629, ante el evidente deterioro de la fortaleza, se firmó un contrato de obras con el maestro cantero Benito Vidal, último intento serio por mantener el castillo en pie. A partir del siglo XVII, los condes de Altamira abandonaron definitivamente la fortaleza para instalarse en el palacio de Trasouteiro y más tarde trasladarse a la corte. Todo apunta a que en el siglo XVIII un incendio que afectó especialmente al palacio aceleró su abandono. En el siglo XIX el castillo fue convertido en cantera. Sus muros, antaño inexpugnables, pasaron a alimentar nuevas construcciones. En 1872 uno de los herederos de la Casa de Altamira vendió las torres, ya en ruinas. Uno de los compradores, un campesino enriquecido en América, levantó su vivienda con las propias piedras del castillo. Los sillares también se reutilizaron en la capilla de Santa Minia y en las obras de la iglesia parroquial de Brión, llegando incluso a desmontarse la torre del homenaje. Aún en 1917 se seguían extrayendo piedras del recinto. No fue hasta 1973 cuando las ruinas pasaron a manos de la Diputación Provincial de A Coruña, que emprendió trabajos de limpieza y consolidación de lo poco que sobrevivía de lo que fue, en su tiempo, una de las fortalezas más importantes de Galicia a finales del siglo XV. Hoy, el silencio ocupa el lugar de las armas, pero cada piedra caída sigue contando la historia de un enclave que fue castro, castillo y símbolo de poder, antes de convertirse en memoria. La iglesia de San Julián de Bastavales es de mediados del siglo XVII y construida sobre un templo románico anterior. Es conocida por los versos de Rosalía en cantares gallegos. Campanas de Bastavales, cando vos oio tocar, mórrome de soidades. Detrás de la iglesia también podemos ver la Capilla del Carmen, de 1707. Como curiosidad, la fachada está orientada al este, al contrario de lo que es habitual, porque mira hacia la Catedral de Santiago. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado el concello de Brión. Si ha sido así, por favor, regaladme un like, suscribiros, que es gratis y me ayuda a seguir creando contenido, y compartid para que llegue a más gente.
Muchísimas gracias y hasta la próxima.